Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos al Ven Sígueme Día a Día, su plan de estudio aquí en Central del Libro de Mormón, como siempre, su servidor Walter Posada para compartir con ustedes. Y hoy quiero centrarme en el capítulo 6 de Génesis y vamos a hablar un poco de algo que me parece muy interesante que tal vez tratamos un poco también en la lección de Ven Sígueme, la cual les invito a ver. ¿Por qué la historia de Noé está incluida en la Biblia? Me parece interesante ver o pensar qué perspectiva tenían los escritores, todos los que han ido traduciendo la Biblia y todos los escritos bíblicos durante siglos. ¿Por qué querían que esta historia estuviera para nosotros? Y bueno, llegamos a una conclusión bien interesante. El nombre de Noé es la lección, es lo que el Señor quería que nosotros aprendiéramos. En ese nombre radican grandes cosas de enseñanza y de amor del Señor para nosotros. Pero antes de entrar directamente al concepto del nombre de Noé, quiero partir de algunas cuestiones de estudio. En la antigüedad había mucho analfabetismo. Muchas personas, solo digamos el 90-95% de personas en la antigüedad eran analfabetas. Solo un 5, un 10% podían leer, sabían escribir. Seguramente tuvo que ver con aquellos que eran profetas o hijos de Dios, de los descendientes de Noé, de Adán, que se les enseñó a leer y a escribir. Pero la mayoría de las personas no estudiaban igual que nosotros. De hecho, no había escrituras, no había imprenta. Así que cuando pensamos en hablar de ellos o en el estudio que ellos hacían, no nos los podemos imaginar leyendo las escrituras como nosotros lo hacemos. Ellos escuchaban a otras personas que les leían y les enseñaban. Y los nombres ayudaban a esos maestros, a esos pastores, digámoslo así, a esos profetas, a enseñarle a las personas y a recordar las historias. Por eso en este caso, en el caso de Noé, Noé tiene unos significados. Noé significa descanso, significa reposo, significa consuelo. Yo los invito a que en sus lecturas de esta semana, de Génesis 6 al 9, ustedes puedan marcar las palabras que he dicho ahora. Puedan marcar el nombre de Noé con un color. También puedan marcar las palabras descanso, reposo, consuelo, para que vean cuántas veces se repiten en todos estos capítulos. Y aquí podríamos decir, mis amados hermanos y hermanas, que hay un patrón. Dios descansará de la maldad del mundo. Ese es el patrón que nos enseña Noé. Dios descansará de la maldad del mundo. Ya no puede soportar esa maldad y descansará de ella. Pero también nos quiere dar reposo y descanso a nosotros. Y ese reposo y ese descanso viene por entender el plan de salvación. Si nosotros guardamos los mandamientos, descansaremos. Noé en el Señor. Podríamos decir, si nosotros guardamos los mandamientos, Noé en el Señor, obtendremos reposo en el Señor. Miren lo interesante, aquí voy a citar algunas palabras o algunos principios que podríamos aprender de estos capítulos. Dios limpia la tierra, o sea, Dios descansa de la maldad. Dios Noé de la maldad. El arca descansa en el monte de Ararat. Cuando se seca la tierra, el arca queda en el monte de Ararat. Y dice la escritura que el arca descansa en el monte de Ararat. Descansa, Noé. Si nosotros oímos al profeta, descansamos o entramos en el reposo del Señor. Otra vez, descanso y Noé. Se envió un pájaro, Noé, en medio del diluvio, envió un pajarito, el cual no encontró lugar para descansar. Noé, la tierra todavía estaba cubierta y este pajarito no encontró descanso, así que tuvo que volver ¿a quién? A Noé para descansar, porque en el mundo no halló descanso. ¿Se dan cuenta cómo está el patrón aquí de descanso, de reposo, de consuelo para nosotros si guardamos los mandamientos y seguimos el plan de salvación? ¿Cuál era el principio que ellos querían enseñarnos? ¿Cuál es el principio de esta historia? Miren esto.
que es tan interesante. Cada vez que oigan el descanso divino, escuchan la palabra Noé. Ahora, cada vez que ustedes vean en las escrituras la palabra descanso, o la palabra reposo, o la palabra consuelo, ahí están viendo el nombre de Noé. Y el Señor entonces está logrando su objetivo. Con el nombre estamos recordando. Otro calificativo que tiene el nombre de Noé, otra traducción, es que al revés, en hebreo, puede significar gracia. En el versículo 8 de Génesis 6 dice que Noé halló gracia ante Dios. Entonces aquí tenemos dos lecciones en un solo nombre, mis amados hermanos. Noé es reposo, es descanso, pero también es gracia de Dios. Yo sé que cuando leemos todas estas cosas del arca de Noé, entonces queremos saber qué animales fueron los que entraron, cómo se hizo esto, por qué Dios fue tan injusto, por qué o qué materiales se utilizaron para hacer el arca y muchas otras cosas. Detalles pequeños que al final no nos llevarán a la salvación. Pero aprender estos principios esenciales sí. Tener reposo en el Señor, tener descanso en el Señor, hallar gracia en el Señor, nos permitirá algún día volver a su presencia. Gracias, mis amados hermanos, por acompañarnos en este Ven Sígueme día a día. Nos vemos también el día de mañana.